vamos a empezar este evento de hoy hablando de las fronteras. Yo creo que lo primero será dar paso a los dos anfitriones de este acto, que en este caso van a ser Ángel Calle Suárez, que es el director general de Acción Exterior de la Comunidad de Extremadura, y también al señor Johannes Kranzlister, que es el coordinador general de la iniciativa ART del PNUD. Pues cuando queráis, primero Ángel y después Johannes, y ya de cuando vosotros acabéis entraremos ya en el evento. Buenos días, Tika. Una cuestión rápida. Me avisan de que Ángel ha tenido un percance de último momento y no podrá estar con nosotros. En respecto de las CIF estará acompañándonos Patricia Muriel. Buenos días, Patricia. Buenas tardes y buenos días a todos y a todas. No puedo iniciar el vídeo, me dice que el hospedador lo ha... A ver, ahora creo que sí. Darme un segundito. Ok, ya estoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y gracias a todos los participantes y las participantes que están conectados ahora con nosotros. En primer lugar, quiero transmitir las disculpas del director de la Agencia Extremeña de Cooperación, José Ángel Calle Suárez. Como sabéis, él no se ha perdido ninguno de los diálogos anteriores y realmente pues, ha surgido una cuestión de última hora que le ha impedido estar con nosotros. En su lugar, bueno, me presento, soy Patricia Muriel y soy técnica de fondos europeos en la Agencia Extremeña de Cooperación. Quiero primeramente dar las gracias a PNUD Art, a la iniciativa Art de PNUD y dar las gracias a Johannes y a José Moreno, quienes hacen posible que estemos hoy aquí. Y también, bueno, pues quiero dar un especial agradecimiento a todas y todos los panelistas que nos van a acompañar esta tarde en este diálogo. Tenemos, bueno, especialmente a Rosa Bala, que ya es directora de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, y también muy especialmente a Martín Guillermo, sin cuya presencia hoy aquí pues no podríamos haber montado, digamos, este panel tan interesante sin su experticia. Obviamente, si hablamos de cooperación extremeña, la identidad de Martín ha sido clave, ¿no?, en esta construcción, pero también si hablamos obviamente de cooperación transfronteriza y del trabajo que se está actualmente haciendo en Europa, pero también en otras partes del mundo, hablar o sea, contar con Martín Guillermo pues es toda una delicia. Y bueno, pues dar también muchas gracias a los compañeros de PNUD de Siria y Colombia que nos acompañan, a Paloma Blanche y a Giacomo Negrotto. Y muchas gracias a Rosemary, a Luis Rolín, que nos acompañan desde el otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias a todas y a todos los participantes y bueno, este ya es el cuarto y penúltimo de los diálogos. Como sabéis, este trabajo que venimos haciendo, estos espacios de conversación sobre algunos de los temas más importantes de la cooperación, los estamos haciendo en el marco de la estrategia y de la alianza que mantenemos con PNUD Art. Entonces, bueno, esperamos también para el próximo y nada, desearos una buena tarde y que os aproveche el tema, ¿no?, y que todos aprendamos. Le doy la palabra a Johannes. Muchísimas gracias, Patricia, y me tienen que dejar también abrir mi vídeo por el momento. Ok, ahora sí. No, Sí. ahora sí. Perfecto, ya. Bueno, muchísimas gracias a Patricia y Tika por la introducción y también un saludo muy cordial a Rosa, Martín, Giacomo, Paloma, todos los colegas que nos van a dar, van a hacer vivo este panel y la discusión que tenemos. Y me gustaría decir que esto es el cuarto, como Patricia dice, en el partenariado, y son los diálogos que lo hemos tenido, han sido
extremadamente interesante. Yo no tengo ninguna duda que esto va a ser, tanto como lo de anterior, va a ser una reflexión profunda y muy pertinente al momento en que vivimos, específicamente si hablamos de la cooperación transfronteriza y la construcción de paz. En tiempos de COVID, en que las fronteras son más cerradas que nunca, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que ponernos es cómo lo podemos revitalizar esta cooperación transfronteriza. Tal vez es algo instrumental, catalizador para regresar a una cierta normalidad. Entonces creo que de la pertinencia de la temática no hay ninguna duda. Tal vez una pequeña reflexión mía. Cuando yo trabajando en Senegal, por ejemplo, ¿no? Y Senegal y Guinea en este tiempo no tenían muy buenas relaciones, hacía muy difícil de cruzar fronteras por un rato, pero en la noche cuando ahí de repente la gente me han dicho, ¿por qué no lo vamos al mercado nocturno? Entonces lo hemos ido 4 horas arriba en una pequeña montaña justo en la frontera, en que han sido los de los dos lados haciendo un mercado, intercambiando, charlando, incluso bailando en pleno nocturno, ¿no? Sin luz, sin nada, pero hacer esta transición. No lo dejaba oficialmente, pero lo han encontrado su manera de hacer. Esto me ha impresionado bastante, pero claro que también viniendo de Austria, del sur de Austria, de una región donde yo nací en Villach, había 5 minutos a Italia y 5 minutos a Yugoslavia, hoy día Eslovenia. Entonces yo sé exactamente qué significa fronteras cerradas, en un lado cerrado, en el otro lado completamente abierto y más abierto todavía. Y toda la tendencia de los últimos 20 años con la Unión Europea de este cambio, ¿no? Es interesante del lado profesional. Creo que el PNUD trabaja bastante en estas áreas, aunque con dificultades, pero solo mencionar un proyecto también de arte que lo hemos hecho en Haití y Dominicana, ¿no? Y que conocen seguramente. Entonces, con eso tal vez nada más que diciendo que realmente muy interesado en esta discusión, que lo vamos a escuchar y otra vez valorizar esta cooperación y el partenariado que tenemos con la Agencia de Extremadura, en este caso una región que tiene esta experiencia extraordinaria también en cooperación transfronteriza, y es una de las experiencias más relevantes creo que en Europa y en este caso con Portugal y por supuesto también en su proyección hacia la cooperación. Otra vez, muchísimas gracias. Espero que no lo he hablado demasiado y otra vez a ti, Tika. Gracias. Bueno, pues ¿me dais a mí ahora la entrada también con el vídeo? Te estamos viendo bien, Tika. Ah, me estáis viendo, vale. Sí. Pues es que como yo no me veo, pues no sé, no veo la pantalla. Bueno, la cuestión es que hoy estamos aquí para comentar y para hablar y para recordar experiencias de trabajo transfronterizo, de cooperación transfronteriza entre administraciones regionales, locales, comarcales, etc. Yo creo que todos tenemos experiencias de fronteras, fronteras de muchas clases, porque tendremos fronteras de carácter natural, con obstáculos naturales, tenemos fronteras o líneas imaginarias o líneas de frontera artificiales que no han sido naturales para la propia comunidad. Tenemos fronteras que son muy impermeables para personas o para mercancías. Yo creo que todos tenemos en la mente la frontera que separa las dos Coreas, Corea del Norte con Corea del Sur. Podemos también tener fronteras que son fáciles, más o menos, para mercancías, pero fronteras muy difíciles para las personas, para el tránsito de personas. Yo creo que en esa, al menos en territorio español, todos tenemos presente la frontera que separa la Unión Europea con Marruecos, Ceuta y Melilla, o la frontera de Estados Unidos con México, que son fronteras muy duras para las personas, aunque no tanto para las mercancías. Yo luego creo que todos también podemos recordar ciudades que no es una frontera, pero que la ciudadanía, los ciudadanos, están separados con comunidades. Yo creo que tendréis en la mente pues, ciudades como Belfast
o como Mostar o en Chipre, que separa la parte griega de la turca. Pero luego también tenemos fronteras que son bastante amables, que permiten que las comunidades con cierta facilidad puedan entrecruzarse, puedan moverse con bastante libertad. Yo creo que el grado máximo que tenemos de este tipo de fronteras muy abiertas son las fronteras interiores a la Unión Europea. Es muy fácil moverse entre ellas, salvo en pandemia, que hemos tenido dificultades para estos movimientos y con graves repercusiones económicas para las comunidades de ambas partes. Pero luego tenemos países donde la frontera yo creo que es un indicativo, pero que las comunidades de ambos lados, pues con mucha facilidad las cruzan el río, ya están con la comunidad de enfrente y mantienen relaciones pues, de carácter de pequeño comercio, de cuestiones que son útiles para la vida de las personas. Yo creo que todos tenemos muy claro que la cooperación transfronteriza es esencial para reducir el impacto de las fronteras en las comunidades. Yo creo que este es el gran reto que nosotros tenemos cuando además somos, yo creo que conscientes o muy conscientes de que los desafíos que son globales, como la crisis climática o la pandemia o la contaminación o tensiones de carácter social o político, para este tipo de problemáticas las fronteras sirven poco. Para este tipo de problemas no hay visado que valga, porque los problemas pasan de una frontera hacia otro. Yo creo que después tenemos retos de carácter mucho más local para los grupos humanos que viven justo al lado uno a otro de cada una de estas fronteras. Yo creo que tenemos retos en general en casi todos. Fronteras sean más abiertas o más cerradas, pues tenemos retos de renta, que la población no tiene el mismo nivel de rentas en una parte que en otra. Tenemos que gestionar las diversidades culturales, lingüísticas, idiomáticas, a veces religiosas. A menudo tenemos que gestionar el recurso natural que lo tenemos en la misma línea de la frontera. Y yo creo que hoy este es el objetivo que vamos a abordar, cómo la cooperación transfronteriza lo que puede es mejorar la vida cotidiana de las personas que forman parte de estas comunidades locales que viven a ambos lados de las fronteras y que están conviviendo con problemáticas que muchas veces pueden ser muy iguales o muy parecidas. Yo creo que en este terreno pues tenemos fronteras que son barreras que lo que hacen es separar e invisibilizar al otro que vive en el otro lado de la frontera, pero también podemos tener fronteras que sean lugares de encuentro, donde las comunidades de ambos lados pues se encuentran y cuando se encuentran ya apenas hay dificultades lingüísticas, ni de idiomas, ni religiosos, porque se prima la convivencia por encima de aquellos elementos que nos ha hecho distintos. Yo creo que para abordar todas esas cosas tenemos hoy aquí un panel de personas que la verdad es que ya os han presentado para no entretener y no perder más tiempo, pues ya no vamos a presentaros más. En todo caso, sí que vamos a seguir con el orden de intervenciones con el que estáis en este programa. Cada uno de vosotros dispondríais entre 5 o 6 minutos, procurar no alargaros mucho. Y ahora todos tenéis una misma pregunta. Todos vosotros tenéis experiencia de trabajo de cooperación entre ambas fronteras. Yo creo que nuestra pregunta que os formularíamos sería, ¿cuáles dirías, en tu experiencia o según el trabajo que habéis hecho, que son los retos entre las fronteras que hay o que separa a las comunidades en cada una de las regiones que vosotros estéis? Que nos comentéis esos retos que tenéis. Y pasamos en primer lugar a Rosa Balas, que empezarías tú hablando, cuando quieras.
Muchas gracias, Tika. En primer lugar, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen desde Europa y muy buenos días a quienes nos siguen desde América Latina, que ya he podido ver algunos mensajes desde la otra parte del Atlántico que tanto queremos. Decías, Tika, hace un momento las fronteras amables que tenemos afortunadamente hoy en la Unión Europea, pero que no siempre fueron tan amables. Y creo que es importante en un contexto tan interesante como el que vamos a abordar hoy, como la cooperación transfronteriza es un elemento muy importante para la construcción de paz y en los procesos de paz, tener este elemento en cuenta, ¿no? La Unión Europea precisamente nace para evitar más guerras entre países y pueblos hermanos dentro de Europa. Y nace también para unir a países que durante siglos han estado en muchos casos enfrentados, y uno de esos casos también es la frontera de España y Portugal. La frontera España-Portugal es una de las fronteras más largas de Europa, es la tercera más larga de Europa, solo la supera la frontera de Suecia con Noruega y la frontera entre Finlandia y Rusia. Para que se hagan una idea, la frontera de España y Portugal, toda la frontera tiene más de 1.200 kilómetros, y solo la frontera de la región de Extremadura con la región portuguesa del Entello y de Centro tiene casi 500 kilómetros de frontera. Decía anteriormente no siempre fueron así las relaciones, porque sí es verdad que si en los últimos 200 años no hemos vivido ninguna situación bélica, afortunadamente, y sin duda algo ya totalmente impensable en nuestra relación con Portugal, pero bueno, si en los últimos 200 años no se ha vivido ninguna, sí hubo periodos de confrontación entre España y Portugal, y eso además se demuestra cuando uno visita los territorios fronterizos y ve como la arquitectura de nuestros territorios, hay numerosas fortificaciones militares, edificaciones militares. ¿Eso qué significa? Que evidentemente mirábamos con mucho recelo a nuestro país vecino, pero la cooperación transfronteriza sí nos ha permitido convertir esas fortificaciones que eran defensivas hoy en un elemento muy importante de nuestro patrimonio cultural y de nuestro patrimonio histórico, y que permite desarrollar también nuevos proyectos, por ejemplo, de turismo, ¿no? Y de hacer proyectos conjuntos para que se puedan visitar esas fortificaciones que en una gran mayoría están extraordinariamente bien conservadas, y es de verdad ¿no? una maravilla poder contemplarlas, especialmente las defensivas, las fortificaciones que hay en Elvas. Y teníamos líneas naturales también que nos dividían, como mencionabas anteriormente, Tika, ¿no? Pues lo que son también los ríos, aparte de la frontera ya establecida con una línea en el mapa, pues estaban las fronteras físicas a través de los ríos, y también como hemos conseguido que en ríos que eran internacionales sean hoy también un modelo de desarrollo turístico y de desarrollo rural en esos entornos de frontera, ¿no? Nosotros tenemos dos ejemplos claros, que es el río internacional, el Tajo Internacional, y el proyecto Alqueva, que si no después nos queda tiempo me detendré un poquito más porque son un claro ejemplo. Somos territorios que, como decía, cambiaron radicalmente cuando entramos en la entonces Comunidad Económica Europea en el año 1986, y desde nuestra entrada España y Portugal el mismo día en la Comunidad Económica Europea, ese 1 de enero, nuestra relación cambió para siempre. Y lo hizo también y gracias, sin duda, al apoyo que desde Europa y desde la Unión Europea hemos recibido a través de una gran iniciativa que es el proyecto Interreg, que Martín Guillermo, a quien aprovecho para saludar, que es sin duda una gran inspiración para todos nosotros, conoce bien. El proyecto Interreg ha permitido y permite financiar proyectos e iniciativas que abordan casi todos los ámbitos que podemos tener de relación entre las distintas regiones, entre los distintos países. Nosotros dimos un paso más en el año 2009 y creamos una euroregión que se llama Euroace, que está formada por la región de Extremadura, por la región de Alentejo y por la región de Centro. Llevamos más de 30 años cooperando en todos los ámbitos de las infraestructuras básicas de comunicación que empezamos. Se inició con una
una cooperación muy basada también en el ámbito institucional, que había que reforzar y que era muy importante. Se dio un paso a impulsar las relaciones en el ámbito económico, de las exportaciones, de los intercambios comerciales. Empezamos con pequeños proyectos hace ya casi 30 años en el ámbito de la investigación, del ámbito sanitario, del ámbito educativo, de la protección civil, proyectos importantes que tenemos para luchar contra catástrofes naturales, de la lucha contra incendios. Es decir, desde esos 30 años que era una cooperación muy institucional hemos ido evolucionando a tener una cooperación mucho más estrecha, más reforzada en estos ámbitos que he mencionado. Proyectos muy humanos como que mujeres de Elvas, que es la ciudad frontera con la ciudad de Badajoz, pudieran dar a luz durante un tiempo en el hospital de Badajoz, ¿no? Y se pudiese compartir esa infraestructura sanitaria. Bueno, pues un ejemplo también de buenas prácticas realmente importante. Pero aunque sí es cierto que hemos conseguido unos avances inmensos, sí seguimos teniendo obstáculos, ¿no? Y sigue habiendo obstáculos en las fronteras, entre comillas, ya porque la Unión Europea se entiende que no las hay, pero sí sigue habiendo ciertas limitaciones para que esa integración sea mucho mayor. Y las tenemos especialmente a veces en la atención sanitaria o en el acceso sanitario, evidentemente también de los trabajadores transfronterizos que todos los días se tienen que desplazar de un país a otro, algunas veces también los problemas administrativos que de ese trabajo transfronterizo se derivan. Siguen existiendo todavía algunas barreras con las cuales las empresas, ¿no? se siguen enfrentando, o la prestación de los servicios públicos transfronterizos. Sí es cierto que seguimos, ¿no? Entre todas las regiones, y aquí hace una gran labor la Asociación de Regiones Fronterizas Europea y que hace Martín, y que trabajamos también a nivel europeo. Hemos vivido estos meses en los que se limitaron los movimientos en la frontera a los puramente necesarios e imprescindibles, y ahí es cuando hemos vuelto a notar lo que significaba volver a ser frontera, ¿no? Probablemente ya se nos había olvidado de esa entrada en la Unión Europea, y especialmente cuando tuvimos, ¿no?, un espacio de libre circulación de personas. Tenemos el desafío de seguir trasladando la cooperación transfronteriza a ámbitos nuevos. Tenemos ahora mismo un proyecto que es realmente importante de atención a las víctimas de violencia de género, por ejemplo, que nunca antes había trabajado y que ahora ya desde hace unos años estamos trabajando en ese ámbito. Estamos trabajando en un ámbito también muy importante para nuestras regiones, que es el envejecimiento activo, porque Extremadura, Alentejo, Centro somos regiones que sufrimos problemas y tenemos desafíos demográficos, tenemos bajo índice de natalidad, tenemos mucho territorio y cierta despoblación, con lo cual cuidar también a nuestros mayores y ese envejecimiento activo está directamente ligado a esta situación. Y concluyo trasladando probablemente el mensaje más importante que a mí me gusta siempre trasladar cuando hablamos de cooperación transfronteriza, es que la cooperación transfronteriza tiene un valor muy diferenciador, y es que genera o reporta igual a ambos territorios. Es decir, los dos territorios, los tres territorios que participan, tienen que participar y colaborar en igual medida, presupuestariamente, con recursos humanos y también con voluntad. Igual que el retorno se reparte equitativamente, también que ese retorno se produzca y que ese resultado se produzca y se puedan generar beneficios, tiene que ser una voluntad de los tres territorios o de los dos territorios o de los que sean. Y eso significa que hay que cooperar, que hay que consensuar mucho y que hay que tener también mucha empatía, que creo que son sin duda elementos básicos y claves para la concordia. Gracias, Tika. Muchas gracias, Rosa. Y ahora pues puede entrar Martín, que también va a tener un montón de experiencias, porque debe de haber vivido un montón de experiencias en todas las regiones europeas. Yo creo que cuando quieras nos explicas los retos que tú ves. Muchas gracias, Tika. Bueno, pues la verdad es que me gustaría que me dierais 3 o 4 turnos de palabra para poder contaros unas cuantas experiencias.
Y otro turno más para saludar a todos los amigos que estoy viendo que están conectados. Porque además tiene bastante relevancia con lo que os quiero contar. Fundamentalmente es que, bueno, tengo cierta tendencia a jugar con ventaja y hoy juego con mucha ventaja. Se organiza desde Extremadura, donde yo llegué hace muchos años a aplicar algunas ideas sobre cómo veíamos la cooperación internacional al desarrollo desde las regiones, en un país en el que hacía 4 días que habíamos dejado de ser receptor de ayuda internacional y nos estábamos convirtiendo en emisor. Nos pareció que era el momento adecuado de aprovechar el impulso de la España de las autonomías para que también desde las regiones se manifestara esa solidaridad que ya estábamos recibiendo de Europa, con lo cual era cerrar un poco el circuito. Llegaba a una región que tenía en el preámbulo de su Estatuto de Autonomía la particular atención que le presta a las relaciones con Portugal y a la cooperación y a los países hermanos de América Latina, de Iberoamérica. Y entonces, claro, ahí empezó algo a sonar. Yo no hacía más que trabajar pensando en la cooperación al desarrollo, pero mis compañeros de despacho estaban trabajando una cosa que se llamaba la cooperación transfronteriza, que es esto que estaba contando Rosa. Era esa transformación que se estaba produciendo entre una relación con Portugal que yo me atrevería a decir que incluso incluía cierto desprecio por desconocimiento, ignorancia, falta de confianza, pues lo típico cuando hay cooperación. No se podía, había 2 dictaduras, una a cada lado de la frontera. Pero Extremadura y Alentejo y Centro lo entendieron muy bien. Lo habían entendido Galicia y Norte por muchas razones, mucho tiempo antes, pero Extremadura y estas regiones de Portugal lo entendieron muy bien. Y yo lo observé con muchísima atención, tanto que me enamoré casi tanto de la cooperación transfronteriza como de la cooperación internacional al desarrollo. Y hoy actividades como esta muestran los elementos tan importantes que puede añadir la visión de la cooperación internacional descentralizada a la cooperación transfronteriza, que no es una cuestión solo europea, como ya hemos podido descubrir en muchas experiencias en América Latina, en África también, y alguna en Asia, pero también como la cooperación al desarrollo se puede nutrir de la cooperación transfronteriza por los elementos que tiene fuera del espacio de Schengen, donde la cooperación, como decías tú, Tika, cuando no hay pandemia, pues fluye de forma normal y casi todo el mundo la da por sentada, hasta que viene una pandemia, cierran la frontera y ¡ay! ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hay otros lugares donde esto no ocurre, donde Schengen sigue siendo un sueño y, sin embargo, hemos podido observar procesos de cooperación muy interesantes, no dirigidos por la financiación europea, genuinos, a veces surgidos de la iniciativa privada o de la iniciativa social, de la sociedad civil, como, bueno, después os contarán Luis y Rosemary, a los que aprovecho para saludar, porque con ellos hemos trabajado mucho en las fronteras de Brasil, en las fronteras de Ecuador y en América Latina en general. Me están diciendo que no me veis en la pantalla. No. A ver, de todas formas, para que se vea en pantalla grande, creo que cada uno tiene que marcar que quiere ver pantalla grande o pantallas pequeñas. Pero la pequeñita sí me veis, ¿verdad? Sí, en la pequeña te vemos, en la grande no. En la no, ahí creo que cada uno tiene que ponérsela a su aire, no sé. Bueno, si me oís por lo menos, si no me estoy poniendo muy pesado. Bueno, estaba saludando a los compañeros. Luis y Rosemary son un buen ejemplo de la gente que nos hemos encontrado. Ahora sí me veo. Pues son un muy buen ejemplo de la gente que nos hemos encontrado en América Latina, detrás de los cuales había procesos que no conocíamos y entonces, bueno, por si teníamos alguna intención de llegar dando lecciones de algo, lo que llegamos fue aprendiendo mucho. Lo mismo que me pasó cuando llegué a Extremadura, que pude aprender lo primero que supe sobre la cooperación transfronteriza. Así que os decía que juego mucha ventaja. He visto que estaba introduciendo Johannes, con el que hemos compartido hace muy pocos días una actividad enorme, el Foro Global de Desarrollo Económico Local, en el que se ha puesto de manifiesto ya por quinta vez la cantidad de interrelaciones que hay entre las redes de cooperación regionales y locales en América Latina, en África, en Europa y en Asia. Hay una interrelación que la pandemia yo creo que la ha puesto de manifiesto. Y esto ha hecho que muchos de los retos que teníamos, los globales siguen ahí, pero se han añadido nuevos retos, como por ejemplo no dar por sentado nada, ni siquiera el proceso de integración que tenemos en Europa. Al mismo tiempo que si nos preguntamos cómo estábamos antes de la pandemia, la verdad es que la Unión Europea estaba bajo un gran signo de interrogación y muchos de sus procesos. Y la impresión que tenemos ahora es que la Unión Europea ha salido fortalecida. Esperamos que otros procesos de integración también lo hayan sido. Pero si ahondamos un poco más en la cooperación transfronteriza, está demasiado vinculada a
todavía a la voluntad de los Estados-nación, incluso en procesos de integración tan grandes como la Unión Europea. La primera reacción ante una pandemia fue cerrar la frontera. Luego, 24 horas después, hay que abrirla porque de pronto ves que te has dejado a los médicos, los enfermeros en algunas fronteras, en este lado de la frontera, y no pueden pasar. O tienen que dar un rodeo tremendo para llegar al hospital a seguir tratando a la gente. O en otras fronteras, como la que entre la República Checa y Polonia con Alemania, se han dejado todas las personas, los cuidadores de las personas mayores del país rico, que vienen del país de al lado, donde la mano de obra es mucho más barata. Hubo una situación win-win para todos, pero en cuanto se cierra la frontera, problemas. Los que se quedan en un lado no pueden atender a los del otro. Y si se quedan en este, no pueden pasar la vez a sus familias. Hubo que abrir las fronteras deprisa y corriendo. Francia cerró las fronteras en la primera ola. Tuvo que abrirlas en 24 horas. La volvió a cerrar por la cepa británica, justo antes de Nochebuena. Y tuvo que abrirla, pero ya era tarde. Generó un caos y un problema tremendo. La volvió a cerrar. Portugal también la ha cerrado. Si no cerraba Portugal, ya no nos quejábamos, pues la cerrábamos nosotros. Al final, nadie ha sabido reaccionar muy bien y nos da la impresión de que cuando pase la pandemia se habrán olvidado todas esas realidades en la frontera que por un momento se han puesto encima de la agenda política, han sido visibles. Y este sería, a la pregunta de los retos, tenemos los mismos desafíos que teníamos antes, que tenemos que seguir afrontando, como el cambio climático, el cambio demográfico, etc. Pero todos esos pequeños desafíos locales que se podrían haber arreglado con más integración, pero no hemos sido capaces. Hemos visto en otros continentes que tampoco se ha respondido con mayor integración, sino con una cierta actitud más nacional de manifestar la soberanía de cada Estado. Creemos que ese es un reto muy importante que tenemos. Y luego tenemos todos los retos que vienen ahora de intentar reconstruir y aprovechar la oportunidad quizás de estructuras que han quedado muy dañadas, pues de hacerlas mejor, más verdes, más conectadas, más amables, y en las que todos tengan cabida. Un poco pues, los pilares en los que se basan los objetivos de desarrollo sostenible y en los que podemos ver los éxitos de la cooperación descentralizada, sobre todo en mi país, España, y particularmente en Extremadura, como bien habéis dicho sobre la agencia extremeña, pero me gustaría también llamar la atención sobre ese otro modelo de cooperación que surge en España, que es el de la cooperación local organizada, los fondos. Creo que está FANSI también conectado, también ellos han tenido mucho que ver en el foro de desarrollo local. Y me gustaría despedirme de esta primera intervención manifestando yo creo que el optimismo de que todas estas redes vamos a ser capaces de ser más fuertes y conseguir que muchos de los desafíos pasen a la historia, porque además los que vienen por delante probablemente son mucho más fuertes. Así que muchas gracias y bueno, que espero no haberme extendido demasiado y que aún tengamos tiempo de seguir dialogando un poquito más tarde. Pues muchas gracias, Martín. Y si queréis, damos ahora la palabra a Paloma Blanc, que también va a tener ya experiencias muy interesantes ya en la otra parte del continente. Nos vamos a las Américas, a Colombia. Cuando quieras, Paloma. Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos y te vemos. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues un poco respondiendo a la pregunta sobre cuáles son los principales retos que se plantean en términos de cooperación transfronteriza y también en términos de migración, yo creo. Básicamente, pues creo que tienen que ver principalmente con voluntad política, ¿sí? Y voluntad política que concretamente se pueda materializar en procesos de gobernanza, ¿no? Y de gobernanza para la cooperación transfronteriza, pero también para la gobernanza migratoria, y eso pues en concreto a nivel transfronterizo pues pueden ser comisiones binacionales o otro tipo de plataformas que permitan esa coordinación entre países. La importancia de que de esos mecanismos de gobernanza se pueda concretar en políticas públicas específicas, ¿no? En políticas públicas de cooperación transfronteriza que permitan realmente servir como herramienta para planificar, pero también para generar procesos de inversión, ¿no? De procesos de inversión relevante y muy específica en aquello que se plantee entre países que es prioritario y que responde a necesidades y oportunidades en materia de cooperación transfronteriza. La importancia también, y que obviamente pues también eso está a nivel de retos, ¿no? De efectivamente de centrar también estas respuestas no solo, dijéramos, en el nivel
nacional, ¿no? A nivel de los gobiernos nacionales, sino también de descentralizar estas políticas públicas de cooperación transfronteriza a nivel de gobiernos regionales y locales, en donde claramente pues, creemos que hay que revertir un poco también esos pesos, porque es desde ahí donde realmente se pueden afianzar mucho más unas políticas pertinentes y enfocadas también en procesos culturales, en activos ambientales compartidos, ¿no? Que realmente pueden reforzar mucho más todo este tipo de estrategias y de vincular a diferentes actores en estas plataformas, ¿no? De gobernanza, tanto para cooperación transfronteriza como para gobernanza migratoria, no solo a los gobiernos, sino también meter ahí, pues obviamente al sector privado, a la sociedad civil organizada, ¿no? Y a la sociedad civil también de migrantes, y pues a la cooperación internacional también como un actor clave. Dijéramos que, y por supuesto también favorecer procesos de cooperación internacional y de cooperación descentralizada y cooperación sur-sur, y muy desde estos gobiernos locales y regionales que puedan realmente pues aplicar a procesos de desarrollo sostenible y proyectos de impacto en estas zonas que puedan ser gobernados y liderados por estos mismos gobiernos. En Colombia, quizás como para contextualizar un poco dijéramos, en qué se está, sobre todo a nivel de cooperación transfronteriza y principalmente en temas migratorios, pues quizá para hacer un rápido contexto, Colombia tiene como más de 6.000 kilómetros de frontera terrestre con 5 países, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá. De los cuales hay avances significativos en cooperación transfronteriza, principalmente en Ecuador y en Perú, en donde, pues un poco haciendo alusión a lo que he mencionado, se han creado comisiones binacionales de trabajo, en donde hay pues un análisis conjunto de situacional, ¿no? Y de prioridades, y que obviamente se va revisando y actualizando. Hay planes binacionales, ya no solo de cooperación fronteriza, sino de integración regional, que creo que también es algo fundamental a poner el énfasis, ¿no? Pasar de la cooperación intersectorial a realmente a una planificación en lógica de integración regional, en donde claramente pues, se abordan diferentes temas relacionados con el desarrollo sostenible. Luego, por ejemplo, encontramos pues, con Brasil y Panamá, pues que realmente han sido más comisiones de vecindad, ¿sí? En donde hay más un trabajo de buenos oficios y más ahí, en este caso, de cooperación intersectorial. Y finalmente la frontera colombo-venezolana, en donde pues, encontramos la situación en donde hay una ruptura de relaciones diplomáticas. De hecho, en estos últimos años esto ha pasado varias veces, ¿no? Pero bueno, dijéramos que estamos en este momento y desde febrero de 2019 en una ruptura oficial de relaciones diplomáticas, lo cual claramente perjudica para todos estos procesos de cooperación transfronteriza y también pues, de políticas migratorias. Básicamente un poco quizás para dar y detenerme en este contexto en particular, pues ustedes saben un poco que desde más o menos 2015, pero con un acelere importante desde el 2018, ha habido lo que se llama un éxodo ya de población migrante de Venezuela, dijéramos, al mundo, ¿no? Una gran parte está en el continente pues, americano, ¿no? Más de 5.6 millones de personas han salido en estos últimos años, de los cuales 1.7 están en Colombia, ¿sí? Colombia tiene una particularidad y es que, dijéramos que además de ser un país fronterizo con la frontera venezolana, ¿no? Con lo cual hay históricamente, de hecho, una dinámica socioeconómica de lo que se llama la migración pendular, en donde pues hay población tanto migrante venezolana como colombiana que pues transitan en esta zona y que hacen intercambios, ¿no? En términos de bienes y mercancías. Dijéramos que eso es un movimiento muy tradicional, también de hecho con la frontera ecuatoriana.
y también tiene la peculiaridad de que es un país de tránsito, es decir, que por Colombia pasan los migrantes venezolanos en este caso para irse a otros países de la región, Chile, Perú, Ecuador, con lo cual pues también tiene esa peculiaridad. Y cada vez más, y sobre todo desde 2018, se está viendo como un movimiento que, si bien antes era más de tránsito, ¿no? Es un movimiento que cada vez se está quedando más en Colombia. En este momento hay más de 1.7 millones de migrantes venezolanos con vocación de permanencia, que no tienen esa tendencia a irse, ¿no? Y que realmente, por el contrario, pues tienen la tendencia a quedarse, con todo lo que implica a nivel de necesidad de integrar a esta población. Dijéramos que desde el PNUD pues nosotros tenemos una política global, ¿no? En movilidad humana, no solo dijéramos con población migrante, ¿no? Entre países, dijéramos, transfronteriza, sino también intrapaís, que tiene que ver más con los temas de población desplazada interna. De hecho, también cabe decir que Colombia tiene ya acumulada 9 millones de víctimas registradas, de las cuales 8, o sea, el más del 90%, son población desplazada interna, con lo cual en este momento pues estamos con, pues dijéramos que el país ha hecho muchos esfuerzos de buscar soluciones para esta población desplazada, pero ahora tiene además, dijéramos, este 1.7 de población migrante que puede crecer que con esta vocación de permanencia. A esto también hay otro fenómeno peculiar de Colombia, y es que dijéramos que Colombia ha sido principalmente un país expulsor, ¿no? de población humana, ¿no? de migrantes. O sea, ha sido un país de migración, principalmente por el conflicto armado interno. En este momento, pues por lo que estamos diciendo, esto se está, dijéramos, cambiando, pero esto tiene muchas implicaciones, ¿no? A nivel pues de una necesidad de muy poco tiempo de actualizarse en política pública migratoria, en leyes migratorias, porque nunca había vivido un fenómeno de recibir, dijéramos, población migrante y sobre todo masiva, ¿no? con esta magnitud. Y pues bueno, dijéramos que desde el PNUD nosotros pues hemos venido teniendo históricamente, el PNUD, para quien no lo sepa, pues es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y básicamente pues le apuntamos a estrategias de desarrollo sostenible muy en línea con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sobre todo pues trabajamos con gobiernos tanto a nivel nacional como a nivel local y con las comunidades, pues para generar esos procesos de desarrollo sostenible que sean autóctonos, apropiados, ¿no? Y que ambientalmente amigables y que realmente generen procesos de integración, ¿no? Dijéramos que ante este contexto, ¿no? que hemos mencionado, PNUD principalmente estamos focalizados en fortalecer las capacidades del país receptor, en este caso que es Colombia, principalmente por este tema que hemos mencionado de esta población masiva, ¿no? que ha llegado a Colombia, y sobre todo por lo que estamos diciendo de que han sido muy poco el tiempo en donde dijéramos que se ha tenido que crear una institucionalidad propicia para poder recibir a esta población. Entonces, este ha sido principalmente nuestro foco, y pues hay que decir que Colombia, pues el gobierno ha hecho esfuerzos muy, muy importantes de acoger a la población, ¿sí? O sea, pese a esta situación de, dijéramos, de ruptura de relaciones diplomáticas entre gobiernos, a nivel de apuestas en términos de integración socioeconómica, el país ha hecho pues unos avances muy relevantes. Alguno de ellos, que de hecho pues se habla de que ha sido un hito mundial, ¿no? Que solo 3 países han hecho algo así, ¿no? Ha sido un proceso de regularización masiva, se está en ello, ¿no? En fortalecer y en implementar una estrategia de regularización masiva, que de hecho ya desde el 2018, que empezó masivamente a llegar la población migrante, se empezó a hacer, ¿no? Dijéramos con el gobierno de Santos, en la salida del gobierno de Santos, y ahora con el gobierno de Duque, a través de diferentes mecanismos, ¿no? que se llaman desde tarjetas de
fronterizas, ¿no? Como también permisos especiales de permanencia y ahora llamado Estatuto de Protección Temporal, que va a dar regularidad por 10 años a todas las personas migrantes que estén en el país, ¿sí? Esto justo acaba de pasar, es decir, es algo que obviamente se venía gestando desde hace un tiempo y también muy apoyado por la cooperación internacional, pero pues hace apenas como 2 meses que esto se lanzó y estamos justamente en este momento, pues dijéramos todas las agencias de cooperación buscando apoyar al gobierno en este esfuerzo que obviamente va a tener un tiempo determinado y que va a buscar regularizar tanto a la población que ya estaba regular pero que se le iba a acabar el permiso especial en el que estaba en este momento, como la población irregular, que en este momento es del 56%, se estima que es del 56% del total de la población migrante que hay en el país, con lo cual lo que estábamos viendo también en estos últimos tiempos es que había un fenómeno en donde había una tendencia a que la población irregular fuera, dijéramos, más alta que la población regular, pese a los esfuerzos que, como digo, el gobierno venía haciendo. Entonces, bueno, un poco como para ir concluyendo quizás en algunos puntos, pues efectivamente hay muchos retos, ¿no? Dijéramos, pues principalmente lo que decíamos, ¿no? De crear una institucionalidad propicia para poder acoger a toda esta población y coordinar toda la oferta interinstitucional que se requiere para poderlo hacer. Es importante fortalecer sobre todo la respuesta de los gobiernos locales, ¿no? Porque si bien dijéramos hay estas políticas nacionales importantes de acoger a la población migrante, hay que fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, que al final, pues, sobre todo pues, los gobiernos fronterizos, donde claramente históricamente también han tenido un déficit de inversión estatal, un déficit, dijéramos, en varios indicadores en términos también de desarrollo y pobreza multidimensional, con lo cual son a veces municipios con baja capacidad de acogida, ¿no? Sobre todo por baja capacidad de respuesta institucional, de oferta de servicios públicos y por tanto la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta de estos gobiernos locales, ¿no? Tanto a nivel de oferta, ampliar la oferta, como a nivel de mayores capacidades de transferencia e inversión para que estos municipios puedan tener mayor margen de acción y de acogida. Y también diría que hay un reto importante, inclusive desde la misma cooperación, ¿no? Que en este caso, para esta crisis migratoria proveniente de Venezuela, no porque sea, dijéramos, la migración obviamente un fenómeno de generar una crisis, sino sobre todo por el movimiento masivo en poco tiempo y el impacto que eso pueda generar. Pero básicamente dijéramos que otro de los retos es la importancia de articular la respuesta de la cooperación internacional, que principalmente está centrada en temas humanitarios, ¿no? Que obviamente es fundamental y cabe decir que ha habido pues una indicación directa del secretario general de Naciones Unidas de responder ante esta crisis y crear una plataforma de coordinación para que eso se pueda hacer una respuesta eficiente, pero más allá de la atención humanitaria, ¿cómo articulamos esa atención humanitaria en una respuesta más sostenida de integración socioeconómica y que parte e implica fortalecer la capacidad de los gobiernos, no solo a nivel nacional, sino, como decíamos, también a nivel local? ¿Puedes ir acabando, Paloma? ¿Puedes ir acabando? Sí, ya voy a acabar. Sí, ya acabo. Gracias. Pues no, simplemente dijéramos que esos son, ya estaba acabando, esos son como un poco los apuntes que decimos y el contexto en el que estamos ahora y que obviamente es un contexto desafiante. Gracias. Bueno, pues gracias, Paloma. Seguimos con el continente americano, pero esta vez nos va a comentar su experiencia Luis Rollín, que aparte de profesor en la universidad, pues trabaja en la unidad de medio ambiente y empresa. Y en este caso estamos en Panamá, Brasil. Vamos a movernos a esta frontera un poquito más abajo de Colombia. Cuando quieras, Luis. Buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. En primer me gustaría saludar a señora Patricia, señor
Juanes, por la invitación y también por estar así hablando con ustedes. A Martín Guillermo, que es una persona que, bueno, a todos le conocen, y para nosotros de Brasil, principalmente de la cooperación, es un benchmarking mundial, es una persona que siempre nos enseña muchísimo. Gracias, Martín, gracias a todos, y al señor José por la paciencia con mis correos de todos los contactos para estar acá con ustedes. Contestando a la primera pregunta, me gustaría primero agradecer por su paciencia con mi mal español. Es un español de la frontera, de las personas que luchan para comunicarse. Entonces, si alguna cosa de portugués sale, es por 30 años de frontera y por estar allá. Una situación que siempre nos toca cuando estamos en la frontera de Brasil con los países latinoamericanos y cuando hablamos de cooperación transfronteriza es hacer la pregunta, ¿de qué cooperación transfronteriza hablamos? Y una otra pregunta que nos toca muchísimo, principalmente a mí como investigador y como profesional de frontera, ¿somos esclavos de este territorio? Hablamos mucho de cooperación transfronteriza y hablamos siempre de los retos nacional, y nosotros de Paraná, principalmente de mi compañía, el SEBRAE, y también de la gente de la universidad, la gente que está en la frontera, cambiamos la mirada para una mirada local, del nacional para local. Porque en realidad las fronteras, como he visto una vez en una charla magnífica que Martín Guillermo nos brindó acá en Foz do Iguazú, las fronteras son las cicatrices de la historia. Y las cicatrices pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas. Si es una cicatriz que te acuerdas, un momento donde volviste a vivir, siempre vas a tener un cariño, una atención especial con ella. Es esta mirada que el local propicia, porque hace con que la gente que está viviendo en la frontera pueda tener una mirada más sensible del problema y así ubicar también algunas soluciones. Los principales retos con esta mirada son las asimetrías de comprensión de los agentes gubernamentales locales, nacionales que están en los locales, que actúan en la frontera, aplicando la legislación de los gobiernos nacionales y subnacionales con una interpretación distante y muchas veces totalmente desconectada de la importancia y de las posibilidades que la cooperación transfronteriza como herramienta efectiva y permanente de desarrollo puede contribuir para los países, para ser incluso en la disminución de inseguridad y mejoría de calidad de vida. Essas asimetrías generan dificuldades en establecer diálogos con los niveles gubernamentales de forma continua, porque el ruido no nace en Brasilia, no nace en Buenos Aires, no nace en Asunción, nace de los reportes que salen de la frontera, nace de las opiniones locales que contaminan las miradas, las visiones nacionales. Entonces, este es un gran desafío, principalmente en la triple frontera, Foz do Iguazú, Ciudad del Este, Puerto Iguazú, donde viví y actúo tantos años, o la frontera con Argentina, acá en Bernardo de Irigoyen y Barracão, Dionisio Cerqueira, o que sea en los 8.000 kilómetros de frontera de Brasil, desde el Oiapoque hasta el Chuí, donde ya estuve actuando y con las comunidades, siempre es el mismo. Vivimos bajo ciclos políticos que se olvidan de los resultados obtenidos y de lo importante que es implementar y mantener acciones permanentes hacia el desarrollo sostenible, solo que con enfoque en personas. Eso es lo importante, el factor clave de los territorios. Hablamos acá en la frontera y es base de nuestra actuación que los documentos son firmados por personas jurídicas. Todavía los hechos son por personas físicas, son seres humanos. Los viromes no caminan solos. Hay una persona por detrás de todo esto y hay que comprender que el ciclo se rompe cuando se rompe el diálogo y la comunicación con las personas. Ejemplos de cómo convivir y tener éxito son acciones de educación emprendedora binacionales. Un ejemplo acá en Barracão, en Bernardo de Irigoyen, tuvimos un trabajo muy lindo de educación emprendedora, donde con un material para el primer ciclo de la escuela, los alumnos de Argentina estudian educación emprendedora en portugués. Y un periodo del año se cambia, los alumnos se van a tener clases en escuelas de Brasil y los brasileños de Argentina, en un intercambio de las escuelas, no es un intercambio de países, no hay un protocolo internacional, son maestros que son amigos y que así
desarrollan, hacen nacer la semilla en los alumnos de que emprender en la frontera es posible, que no hay un monstruo después de la calle, que sí es posible hablar un portugués, portuñol, que hay posibilidades, que hay condiciones para hacer algo y poder construir algo. Esta cuestión de local es muy interesante y me gustaría comentar con la señora Paloma que Colombia tuvo una contribución tremenda ahora con mi provincia en Paraná. Yo estoy en una función en Curitiba, en la capital. Salí de la frontera hace un par de años y ahora estoy actuando acá en Curitiba. Y cuando empezó la pandemia, estaba haciendo un asesoramiento al gobierno de mi provincia de cómo crear un plan de desarrollo post-pandemia o algo para las ciudades en la pandemia. Tenemos 399 ciudades en mi provincia. La idea mater, la solución salió de Medellín. Salió de una conversa con los amigos de la Cooperación Internacional de la Oficina de Resiliencia de Medellín, con los amigos Santiago y Uribe y con Jean-Edouard Trump. Y por un modelo que se desarrolla en Medellín, se creó un programa digital para 399 ciudades, porque más de 70 ciudades de mi provincia hoy están creando consejos municipales de desarrollo frente a pandemia. Esto nació de una cooperación local, Curitiba, Medellín. Y así cuando hablamos de la cuestión de qué cooperación transfronteriza hablamos, es esta la pregunta. Porque la cooperación transfronteriza muchas veces se mira solamente el territorio de frontera y se pierde la gran oportunidad de como un buen virus contaminar el centro del país. Yo pienso que el futuro de la cooperación transfronteriza está en crearnos algunos buenos virus para contaminar los centros de los países. Así, caminar un poco más lejos de la frontera con las buenas experiencias y sí, el principal de todo, conectando personas. Básicamente sería esta mi contribución y hablar que de nuestra parte, señora Chica, hay una mirada que la cuestión política sí es un imperativo, de verdad. Cuando cambian las políticas nacionales, todavía las personas siguen. Y cuando conectamos personas, podemos estar en un estado de hibernación. Todavía nunca perdemos la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y pasamos ahora la palabra a Rosemary Pillajo, cuando quieras. Ahí estamos. Bueno, muy buenos días. Qué gusto participar en este foro, pues donde podemos conocer varias experiencias, sobre todo en temas fronterizos. Un gusto verle a Martín, a Paloma, a Luis y pues a los panelistas. Veamos qué tipo de experiencias podemos sacar de este importante foro. Pues desde la panorámica territorial, nosotros estamos ubicados en la zona de frontera Ecuador-Colombia, en América Latina. Y esta es una región fronteriza que tiene 3 áreas, una andina, una pacífica y una amazónica. En esta zona interactuamos 6 gobiernos locales provinciales con sus respectivos municipios. Más o menos contamos con una población que supera los 3 millones de habitantes en esta zona, una población bastante importante y considerable, de los cuales aproximadamente 1.200.000 somos ecuatorianos y 2.100.000 colombianos. Entre las ciudades que estamos enlazadas, que son las fronterizas, por donde el paso principal de conexión entre Ecuador y Colombia se da, y es el puente Rumichaca, estamos los habitantes de Tulcán bordeando los 65.000 habitantes, y en Ipiales, que es la ciudad de Colombia, aproximadamente los 141.000 habitantes. Es decir, entre Tulcán e Ipiales tenemos una población de 260.000 habitantes, que es una población considerable, ¿no? Pues precisamente la zona de frontera es la que por naturaleza nos permite esa interacción entre habitantes de los dos lados, y la dinámica de las relaciones laborales, comerciales, turismo e inclusive familiar se da precisamente en esta área. ¿Qué pasa antes de la pandemia? Bueno, antes de la pandemia es importante considerar que existe un relacionamiento entre autoridades que surge de los dos países, tanto de Ecuador como de Colombia, donde la transición de un país a otro se da sin procesos de migración. Una de las pocas fronteras
que precisamente nos permite comerciar productos de consumo básico de lado y lado de la frontera. Por temas familiares existe una población que cuenta con doble nacionalidad. Si bien el Acuerdo de Cartagena nos permite tener los mismos derechos como ciudadanos andinos, tal vez en su totalidad no se aplica, pero en todo caso tenemos la presencia de población colombiana generando mano de obra en Ecuador y lo propio en Colombia. Esta interacción es permanente antes de la pandemia, ¿no? Tanto el turismo como el comercio, por citar un ejemplo del lado colombiano, la población ecuatoriana busca productos de manufactura, materia prima, cadena alimenticia, el turismo religioso es bastante fluyente, sobre todo en el lugar de Ipiales, a un ladito de Ipiales, denominado Las Lajas, ¿no? Se visita Colombia por la diversa gastronomía y por su parte los colombianos visitan lugares de esparcimiento en la zona del Valle, en Nambuquí, adquieren textiles en Carchi e Imbabura, es decir, son productos de consumo masivo de primera necesidad, ¿no? Y esto lo estipula el Acuerdo de Cartagena, que precisamente nos permite circular sin necesidad de ningún registro aduanero, sin necesidad de ningún registro migratorio. Y por otra parte, tenemos la decisión 501 de la Comunidad Andina, que como países andinos nos permite precisamente ese flujo de comercio, de turismo. En fin, se da un proceso de integración transfronteriza. Este relacionamiento de autoridades locales es muy fuerte y se generan mecanismos de integración. Uno de esos mecanismos es precisamente la hermandad, donde se juntan las autoridades de los gobiernos locales para, en base a la confianza, legitimizar precisamente esta hermandad y buscar un desarrollo de cooperación transfronteriza. En base a la cohesión social, se implementan proyectos transfronterizos y se generan también instrumentos como el Observatorio de Fronteras, que ya un poco más se adentra en la investigación precisamente para identificar esos indicadores y esas soluciones que podríamos tener de integración e interacción entre nuestras zonas de fronteras. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? Ya un poco lo había manifestado Martín Guillermo, también Paloma nos había mencionado, y desde el territorio la visión y el sentir que nosotros tenemos es precisamente que con el shock de la pandemia, la primera medida que se toma es el cierre de fronteras. Y el principal paso legal, que es el puente Rumichaca entre las ciudades de Ipiales y Tulcán, que habíamos dicho, más o menos estamos bordeando los 260,000 habitantes, y es el puerto seco más importante de la relación Ecuador-Colombia, porque este es el punto que se genera precisamente la balanza comercial en la región andina de la zona de integración fronteriza. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos un flujo del 95% comercial que se da a través de este puerto seco. El otro 5% lo tenemos en la zona amazónica y en la zona pacífica. Pero miren la importancia, y se cierra esta frontera. ¿Cuáles son los efectos del cierre? Creo que ya se lo ha mencionado y nosotros no somos la excepción. Nuestra frontera también se ve afectada por esto, y es que se debilita la gobernabilidad territorial. Todo este proceso de integración, todo este proceso de dinámica en la región fronteriza se ve debilitada. Sucede que cambian los roles en cada uno de los actores de las fronteras. Por ejemplo, por un lado tenemos ONGs, intervención de cooperación internacional en los territorios que urgentemente reorientan sus esfuerzos a temas de bioseguridad. Lo mismo sucede con los gobiernos locales. Pese a que no tienen competencia directa en la salud, es urgente atender la crisis de la pandemia y es necesario reorientar los presupuestos a cubrir esta emergencia. Por su parte, la sociedad civil, la población que vive del comercio local y del día a día, se restringe y se ve obligada a buscar pasos clandestinos para precisamente mantener este comercio, que es de lo que viven sus familias. Esto ocasiona, por una parte, riesgo, porque los pasos que se han identificado, los pasos informales, no son garantizados, tendrán que atravesar ríos, tendrán que utilizar diferentes instrumentos para poder cruzar la frontera, y esto ocasiona riesgo
y que obviamente no ayuda en nada al proceso de paz. Por otra parte, y al contrario de lo que sucedía antes de la pandemia, ahora son los gobiernos centrales, las autoridades binacionales, las que se relacionan más fuertemente y llegan a acuerdos binacionales. Por citar un ejemplo, se contaba con un fondo binacional de Ecuador y Colombia y este fondo fue reorientado hacia la emergencia. Por el contrario, donde existía esa gobernabilidad, esa fuerza, esa integración transfronteriza en el territorio, se rompe ese vínculo y se llega inclusive al caso de someter decisiones territoriales a decisiones binacionales. Es decir, se debilita la toma de decisiones en el territorio de los dos lados de la frontera. ¿Puedes ir acabando? Sí, estoy terminando. Y precisamente no hay sinergia entre políticas centrales y políticas territoriales. Es decir, y ya para concluir, el abrir las fronteras es un beneficio mutuo para los dos países. El virus no tiene fronteras. Las medidas de prevención debemos mantenerlas con o sin fronteras abiertas. Es una responsabilidad de cada ciudadano. El cierre de fronteras, por otro lado, nos ha traído un flujo migratorio embotellado, precisamente en el puente de Rumichaca. La migración venezolana no puede pasar y esto afecta en la frontera a un grupo vulnerable bastante considerable. De la población que tenemos en Tulcán, aproximadamente 65,000 habitantes, el 20-25% será población flotante y explota los servicios que nosotros tenemos, ¿no? No hay políticas locales para eso. En todo caso, es importante y consideramos nosotros desde el territorio que precisamente estas instancias que ya se han generado, como es la Hermandad, el Observatorio, la Mancomunidad del Norte, sean fortalecidas para restaurar esta gobernabilidad que se ha visto quebrantada por la pandemia. Muchas gracias, Ética. Muchas gracias a ti, Rosemary. Pasamos ya a Giacomo Negrotto, que será la última la última intervención de esta ronda. Y en este caso nos hablará de una situación muy dura, la de Siria. Cuando quieras, Giacomo. Sí, buenas tardes para los que están en Europa y espero me escuchen bien. Y buenos días para los que se encuentran en el continente americano, en América. En efecto, agradeciendo mucho la invitación, tanto a la Agencia Extremeña como a la Iniciativa ARC de PNUD, me toca una tarea que espero sea lo suficientemente grata, tanto porque es la última intervención, pero también precisamente en la lógica del encuentro, porque después de haber escuchado con mucha atención e interés las intervenciones de los panelistas que me han precedido, voy a compartir con ustedes, con vosotros, algunos elementos de una frontera que lamentablemente todavía por el momento no explota las potencialidades de diálogos que son y de interacción positiva que son naturales en otros contextos. Hablamos así de la situación de Siria, en términos generales no nos vamos a adentrar, pero todos sabemos que es un país que desde hace 10 años vive un conflicto entre los más duros, impactantes en todos los aspectos de la vida de la población y también de largo plazo, ¿no? Porque una década de conflicto es un periodo bastante largo. A diferencia de otros contextos que también han sido representados aquí, como por ejemplo la historia de conflicto en el caso de Colombia, que también ha impactado en algunos casos las fronteras de sus vecinos. En el caso de Siria, a pesar de haber sido un conflicto interno, todas las fronteras, todos los países colindantes también han sido parte de esta interacción. Como un poco de background histórico y también geográfico, Siria tiene al estado actual frontera con Turquía en el norte, con Irak al este, con Jordania al sur, sureste,
con Israel a través de las alturas del Golán, que todavía para la organización de la ONU son territorios ocupados, pero de todas formas los dos países son fronterizos, y al oeste con Líbano. Entonces, la mayoría de estas fronteras, podríamos decir, son fronteras que parte de la población considera de alguna forma artificiales, en particular la frontera entre Siria e Irak, y la frontera entre Siria y Jordania, y así como la frontera entre Siria y Líbano, y por supuesto con la intermediación de las alturas del Golán entre Siria e Israel, ya que son el fruto de ajustes en los casos mencionados, en particular definidos por potencias coloniales en el momento en que se han, por decir, distribuido la influencia en estos territorios después de la caída del Imperio Otomano. La frontera, que es percibida como una frontera natural, de alguna forma desde el punto de vista, por decirlo así, antropológico, es la frontera norte de Siria, entre Siria y Turquía, porque también es una frontera entre una población árabe, predominantemente árabe, que es la que se encuentra en Siria, y una población no árabe, que es la población turca. En este sentido, quisiera focalizarme por el tiempo que nos es concedido sobre esta frontera. En función de su estado actual, también con un poquito de relación con su historia, y tratando de buscar elementos positivos mirando al futuro. Como saben, el conflicto en Siria ha empezado en 2011, o sea, hace 10 años, y en ese momento la frontera entre Turquía y Siria estaba en su momento de máximo desarrollo en términos de interacción entre ambos lados, entre ambos países, y por supuesto con un rol, digamos así, de vanguardia, que las comunidades locales de ambos lados de la frontera, una frontera que tiene más de 600 kilómetros de largo de oeste a este, habían desarrollado en su interacción, por supuesto, comercial, histórica. Hablamos de territorios y países que históricamente han sido parte de los corredores de comercio entre Asia y el Mediterráneo, y también en términos culturales y de alguna forma políticos. Entonces, en ese momento, podríamos decir a partir de 2008, después de 20 años de cierre de la frontera casi total por razones de nuevo políticas, se firma un tratado de libre comercio y de libre circulación también de personas entre los dos países, y de manera repentina ambos lados de la frontera, sus comunidades, pero también sus capitales, y en esto estoy haciendo eco a la mención del colega que hablaba de Brasil, desde Brasil, con respecto a cómo impulsos y señales y experiencias positivas del nivel local en su dinámica interfronteriza pueden también influenciar de manera positiva decisiones y políticas a nivel nacional en las capitales, o por lo menos resonar. Ese fue el caso de la relación entre Siria y Turquía a nivel de fronteras entre 2008 y 2011. En el momento en que el conflicto desata en Siria, y después de unos meses de protestas, sobre todo pacíficas, desemboca en un conflicto armado, la frontera entre Siria y Turquía se vuelve, en cambio, digamos, una de las barreras en términos de relaciones. El Tratado de Libre Comercio se suspende, la circulación de personas también se limita muchísimo, y ese es un poco el cambio de rumbo muy, muy fuerte, digamos, a nivel estratégico que toma esta relación. Y luego, a lo largo de todos estos años, estos casi 600 kilómetros de frontera, son un poquito más de 600,
se dividen en varios segmentos controlados por diferentes grupos. A veces son áreas controladas por el Estado, sobre todo del lado sirio, por supuesto me refiero al lado sirio en este caso, pero también por grupos armados y formaciones políticas respaldadas por grupos armados no estatales. Y entonces, de alguna forma, una frontera que era una frontera histórica entre dos naciones, se vuelve una serie de fronteras controladas por grupos que, por formaciones, por entidades que interpretan la relación a su interior y también con otras comunidades de formas muy diferentes. En este momento, después de 10 años de conflicto, si miramos a esta línea fronteriza de oeste a este, se puede apreciar lamentablemente como todavía en este momento donde el conflicto está bastante más detenido en términos de enfrentamientos armados, hay 4 grupos que controlan porciones diferentes de esa frontera. A partir de la administración, de la self-administration kurda en el noreste del país, hasta pasando por áreas que han sido ocupadas por el ejército turco y por grupos a él afiliados, por algunos puntos que están de nuevo bajo control del ejército sirio, y en el extremo oeste por la última reducta de la oposición, digamos, no exactamente moderada siria, que también incluye formaciones yihadistas, etc. Esta fragmentación, por supuesto, en el medio de un conflicto no ha ayudado a mantener digamos, cultivar relaciones interfronterizas. Más bien, a partir de 2013, 2014, la frontera se vuelve el corredor para la inmigración masiva, que me imagino todos recordarán que pasando por la frontera entre Siria y Turquía, hace que hasta 3,5 millones de refugiados sirios estén en este momento residentes en Turquía, asilados en Turquía, y otro 1 millón más o menos desde Turquía cruce hacia el norte o noroeste para llegar a Europa Occidental. Y entonces también las comunidades de ambos lados de la frontera, además de sufrir las consecuencias del conflicto, se vuelven también comunidades que de alguna manera se vuelven indirectamente o directamente asistentes a este flujo de migrantes. En la situación actual, a pesar de la fragmentación en términos de control militar y político de la línea fronteriza, dado que el conflicto se encuentra en una situación, por el momento, afortunadamente, de estancamiento, por supuesto, lo que no es proporcionado institucionalmente, o sea, un marco de relaciones bilaterales y transfronterizas establecido por instituciones, es compensado de alguna forma por intercambios informales. Entonces, más allá de una puerta de entrada que está formalmente reconocida como la frontera entre Siria y Turquía, y que también utilizamos nosotros como agencias de Naciones Unidas para proporcionar ayuda cross-border, o sea, transfronteriza desde Turquía a zonas de Siria que no podemos alcanzar desde Damasco, pero en realidad hay mucho más puestos de fronteras y de frontera y cruces de la frontera informales que son utilizados sobre todo para mantener vivo el comercio. Incluso hay casos... ¿Puedes ir acabando? Sí, con gusto. Sí, incluso hay casos en los cuales enteras ciudades y pueblos pequeños fronterizos se han vuelto ciudades más grandes, casi medianas,
en virtud de ese intercambio informal. Y esto podría ser uno de los pocos señales que podríamos interpretar para mirar positivamente al futuro, pensando que, como siempre, la dinámica comercial y de interrelación humana entre comunidades, en este caso en ambos lados de la frontera, puedan ser semillas que en el momento en que las condiciones políticas macro los permitirán, pongan las fundaciones para un futuro positivo en estas interrelaciones. Muchas gracias. Gracias, Giacomo. Mira, nos quedan 7 minutos para poder finalizar. Yo creo que es el momento de que podáis hacer aportaciones ya como de cierre. Y yo lo que os pediría a todos es que cada uno no utilice más de 1 minuto, pero que pudiera mostrarnos a modo de conclusión de su experiencia, conclusión, propuesta, qué creo, cómo considera que hay que afrontar esta cooperación transfronteriza. Eso ya es a criterio de cada uno de vosotros. Y si queréis empezamos con el mismo orden y esta vez no os iré dando la palabra uno a otro porque ya no nos queda tiempo. Cuando veáis en el mismo orden, intentáis cada uno de vosotros a modo de conclusión. ¿Qué diríais? Empezamos por ti, Rosa. Gracias, Tika. Pues muy brevemente, yo creo que una de las palabras que definen el éxito de la cooperación transfronteriza es la constancia. Es no dejarnos vencer cuando los proyectos no salen bien, ser constante y también ser consciente del poder que tenemos, de la capacidad que tenemos los entes locales, regionales, la sociedad civil, para llegar a algunos ámbitos que a veces los estados, como mencionaba anteriormente Patricia, tienen a lo mejor las relaciones institucionales a nivel estado más complicados, sin embargo a través de la sociedad civil y de las colaboraciones municipales y regionales sí se puede llegar, ¿no? Y fortalecer esos puntos de conexión que sí funcionan porque están basados en la cercanía y en la empatía. Martín. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que tomaría 2 proyectos que estamos desarrollando y que nos parece que el futuro tiene que andar por ahí, al menos en Europa, pero quizá también es trasladar de otros lugares. Bueno, quizá los lugares en conflicto menos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la identificación de obstáculos legales y administrativos para la cooperación transfronteriza. Algo que hace que muchos socios se aburran es que cuando van progresando al final se encuentran con que la asimetría de regulaciones y de procedimientos administrativos les impide avanzar y conseguir acciones de cooperación transfronteriza más potentes, ¿no? Por ejemplo, como la prestación de servicios públicos. Pues tenemos un proyecto que hemos identificado ya 90 y estamos proponiendo soluciones. Y el otro proyecto tiene que ver con la incorporación de los jóvenes a este tipo de proyectos, llevarlos al terreno. Para eso conseguimos que la Unión Europea nos financiara un programa de voluntariado con el cual ya hemos desplegado más de 600 jóvenes en este tipo de proyectos. A su vez, hacen de agentes de comunicación, porque son muy activos en las redes sociales, con lo cual creo que por ahí podemos construir una nueva forma de cooperación más rápida, a veces menos costosa, pero que necesita la participación de la gente, en este caso de los jóvenes. Bueno, pues Paloma. Paloma, decirte que estás silenciada, solo por si... Bueno. ¿Ahora me escuchan? Ahora estupendo, muchas gracias. Vale. Listo. Bueno, estaba diciendo la importancia de trabajar mancomunadamente, gobiernos nacionales y entre países y gobiernos regionales y locales, y favorecer y poner mucho el centro en esta cooperación local, ¿no? Que bien mencionaba Luis y que estamos tan de acuerdo, y entre gobiernos locales y estos procesos de cooperación local y cooperación sur-sur. Trabajar con los países de origen y trabajar con los países receptores, y en este foco en países receptores, sobre todo en generación de oportunidades de integración socioeconómica y en procesos de cohesión social. Algo importante también es rescatar identidades binacionales, que yo creo que en muchos países de Latinoamérica hay, y que claramente entre la frontera colombo-venezolana es un factor muy importante de una historia común
y compartida para evitar procesos de discriminación o de xenofobia, y también ayudar a deconstruir este concepto, ¿no?, a veces de la migración como problema o solo como crisis humanitaria, ¿no?, sino realmente la migración como una oportunidad de desarrollo sostenible, tanto en cifras reales de cómo le pueden aportar a la economía, como también, obviamente, en esa riqueza del intercambio cultural que eso genera y que está generando, y que es importante de construir esos mitos que llevan a esas ideas preconcebidas de concebir así la migración. Diría eso. Muy bien, pues Luis. Luis, también estás silenciado. 3 puntos me gustaría marcar. El primero es educación emprendedora, principalmente en los ciclos básicos, porque árboles del pasado conviven, árboles del futuro se cultivan. El segundo son los procesos de desarrollo de liderazgo, porque el liderazgo pone en el territorio el mejor combustible que la cooperación fronteriza puede tener, que es esperanza, es visión de futuro, es un camino para tener. El aparato más importante de un buque, de un barco, no es el motor y el leme, es la bússola. Y los líderes son la bússola. Un territorio sin bússolas no sabe para dónde va, no va a parte ninguna. Y en tercer punto, me gustaría marcar procesos de coaching, procesos que no estén conectados solamente a proyectos grandes y muy amplios, que se pueda en pequeñas píldoras llegar al territorio también con buenos consejos. Mi agradecimiento a Chema Cruz, que hace esto con nosotros hace más de 10 años, a la ARF, a la señora Ángel, al señor Juanes, a la señora Rosa de Extremadura, que es una inspiración para nosotros, y para dejar así un saludo a ustedes con mucha salud, que es lo que más hoy necesitamos en este mundo de cooperación permanente. Muy bien, Rosemary, ¿puedes abrir tu micro? Muy bien, gracias. Bueno, en un minuto vamos a resumir. Considero que es fundamental la articulación de políticas públicas desde las instancias nacionales con lo territorial. Vincular estos mecanismos que ya existen, tanto a nivel de gobierno central como en los territorios. Es preciso y fundamental no rehacer, sino fortalecer los procesos de integración, de articulación. Esto nos va a permitir recuperar esa gobernabilidad que se ha perdido, sobre todo para fortalecer las alianzas estratégicas en temas de integración transfronteriza. Giacomo, ¿te parece? ¿Abres tu micro? Sí. Bueno, de nuevo reiterar que en la perspectiva de una solución del conflicto, el rol que las fronteras y sus comunidades a ambos lados pueden jugar es enorme, y también esa es la intención al momento en que las condiciones lo permitan, de parte de Naciones Unidas en general, en su evolución desde una operación humanitaria a un soporte más de largo plazo, y del PNUD en particular, de catalizar y aprovechar esa dimensión de diálogo para que sea un puente y no una barrera o un muro. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros. Habéis tenido unas aportaciones, yo creo que muy interesantes, pero también vivimos en una realidad, yo creo que todos somos conscientes de que las fronteras llevan muchos años separando a comunidades que a veces la distancia entre ellas era de muy pocos kilómetros, pero que vivían de espaldas unas a otras, y poderse reencontrar como comunidad con sus hábitos culinarios, que no los habéis comentado, pero que a veces es un factor importante el compartir recetas de cocina, productos de comida, que a veces algunas mujeres de una zona y otra cuando se encuentran y pueden llegar a decir, pero si coméis lo mismo que nosotros, si son los mismos productos, si las cocinas son muy similares, y nos encontramos más
con lo similares que somos que no con lo diferentes que somos. Pero hemos estado muchos años donde la frontera nos ha marcado la diferencia. Y yo creo que también la permeabilidad que hoy necesitamos de fronteras también son retos no solamente de carácter cultural, gastronómico, de cercanía lúdica, de compartir músicas, espacios comunes, espacios de carácter natural, sino que también tenemos muchos retos. En este caso, necesitamos que los estados tengan políticas más amables para las personas, que puedan permitir no solamente la facilidad de tránsito, sino armonizaciones legislativas. A veces construcciones de puentes reales, que necesitamos un puente para que las comunidades no estén separadas, pero a veces necesitamos puentes de carácter cultural, relacional, porque en la medida que los humanos nos relacionamos, las conflictividades desaparecen. Y yo también creo que en la medida en que las comunidades y las personas de ambos lados de las fronteras compartimos espacios comunes, como pueden ser espacios deportivos, un centro sanitario, hospitalario, etcétera, pues perdemos lo que han sido esos años de separación, estereotipos que nos hemos puesto como comunidad, diciendo es que estos son así y estos son asá, y la relación diaria aumenta la convivencia, pero también hace disminuir la conflictividad entre la frontera. Yo creo que si algo, habéis nombrado la pandemia con efecto negativo, pero yo creo que el efecto positivo ha sido poner de manifiesto que las personas habíamos transitado más a través de la frontera de lo que los estados pensaban con estas fronteras. Creo que los estados seguían pensando que ahí hay una frontera, pero en cambio las personas nos movíamos como si esa frontera no estuviera. Y el día que deciden cerrarla, todos nos damos cuenta de que la vida es mucho más permeable de lo que la legislación nos hace a las personas. Yo creo que ese es... La parte negativa ha sido una de la pandemia, pero yo creo que la positiva es que hay fronteras que ya no tendrán marcha atrás, que ya no se van a poder instaurar, porque la gente nos hemos mezclado a un lado a otro de la frontera y tenemos más vida en común que la que nos separa a través de la frontera. Yo creo que esa espontaneidad natural es buena. Y en algunas otras fronteras que son más duras, yo creo que nuestros retos, si los hablamos en términos de Estado, pueden ser de carácter jurídicos, legislativos, etc. Pero yo creo que tenemos muchos retos de convivencia. Cuando hablábamos de Siria, pues yo he visto conflictividades con pueblos locales que están a muy pocos kilómetros de la frontera siria, y cuando el 25% de la población de un municipio es refugiado siriano, eso genera problemáticas de convivencia. Y ahí tenemos otra clase de problemáticas a afrontar, que son las de las comunidades entre sí, las de cómo gestionamos los conflictos de comunidad entre ambos lados de la frontera cuando no percibimos al que nos ha llegado por un problema del otro lado de la frontera como un problema, como un enemigo, sino como convivimos conjuntamente. Yo creo que para mí no solamente es apasionante, yo creo que es las grandes experiencias de construir convivencia y paz son esenciales la frontera. Yo creo que a través de las fronteras podemos aprender muchas lecciones y podríamos dar muchas lecciones de cómo gestionar esas diversidades en todos los ámbitos que nos confieren a veces 5 kilómetros de distancia entre unos y otros, y que para las personas pues son 5 kilómetros hoy en día pues no es nada, y las transitamos con mucha facilidad. Yo creo que vamos a animar a que este trabajo siga con cada uno de lo que seguís trabajando en estas fronteras. Yo creo que incrementar la convivencia es esencial, que es el punto clave para romper
con estos mitos de diferencias entre fronteras. Pues muchas gracias a todos vosotros y ánimos a que sigamos haciendo el buen trabajo que estáis haciendo en pro de la comunidad y la convivencia. Muchas gracias.